Tema 1. Riesgos de exposición de contaminantes químicos y biológicos en el trabajo. El primer paso es definir lo que es una enfermedad profesional. Digamos que es todas aquellas patologías o enfermedades que surgen como consecuencia de la realización de una actividad laboral. Analicemos un poco todas estas palabras. Patologías, patologías o enfermedades que surgen como consecuencia. Esto es un elemento muy importante que si alguna vez se llega, digamos que hay una disputa, se llega a juicio, es muy importante, tiene que haber una relación causal, ¿vale? Que evidentemente esa actividad profesional con esos determinados elementos químicos o biológicos produce esa enfermedad y después que conlleve, evidentemente, o se derive de una realización de una actividad laboral, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, ¿vale? Todos estos elementos son importantes porque puede haber consecuencias muchas veces para un cliente de una empresa, ¿vale?, que ha consumido un producto, lo cual no iría por prevención de riesgos laborales, sino que iría por otro tipo de normativa, ¿vale? ¿Qué normativa es la que desarrolla un poco esto? Principalmente el Real Decreto, el 664/2006, del 10 de noviembre, y tenemos que fijarnos en dos grupos principales. En primer lugar, el grupo 3, donde dice cuáles son esas enfermedades profesionales, y el grupo 1, que nos dice cuáles son los contaminantes biológicos, ¿no?, que, como habíamos dicho en la definición, tiene que haber una relación causal o de consecuencia entre ese grupo 1 de contaminantes y ese grupo 3 de enfermedades profesionales. Vamos a analizar dos elementos, los biológicos y los químicos. Dentro de los elementos biológicos hablamos principalmente de enfermedades infecciosas que pueden estar causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención y de la asistencia médica en actividades que se han probado con un riesgo de infección. Aquí hablamos de todos los profesionales sanitarios, no solo hablamos del área de médicos, enfermeros, auxiliares, sino incluso, por ejemplo, los que están en la parte de atrás, ¿no? Por ejemplo, haciendo análisis muchas veces hematológicos o determinadas muestras, ¿vale?, para los pacientes. Todo lo que es el personal sanitario es una concepción amplia. También hablamos de infecciones, de enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿vale? Una tenia, por ejemplo, a lo mejor no se puede considerar propiamente dicho una infección, pero sí, evidentemente, crea, digamos, es un contaminante biológico y puede crear una parasitosis, ¿vale?, que son transmitidas al hombre, tanto por animales o por sus productos y cadáveres. Los cadáveres son muy importantes, ¿no? Pues fijaros no solo, por ejemplo, a lo mejor en veterinarios, sino también todas aquellas personas que trabajan en empresas de procesado de carnes, mataderos, etc. Y también enfermedades infecciosas y parasitarias no contempladas en los otros aparatos. En los otros apartados. Aquí, por ejemplo, hablan de la micosis, legionela, el meningitis. Por ejemplo, la micosis es una infección, pero producida por hongos, no producida ni por virus, ni por bacterias, ni por otros parásitos, sino por hongos, ¿vale? Por eso trata de ampliar, ¿vale?, lo que dice esas enfermedades infecciosas y parasitarias no contempladas en los apartados. En cuanto a las enfermedades por contaminantes biológicos, la numeración es larga, vamos a fijarnos en unas cuantas, ¿vale? En primer lugar, el paludismo, la amebiasis, la tripanosomiasis, el dengue, la fiebre amarilla, la fiebre papatachi, la fiebre recurrente, la peste. Muchas de estas enfermedades puede que no sean comunes hoy en día en España, pero para personas que tienen que manejar productos agroalimentarios que vienen de otros países o que tienen que atender sanitariamente a personas que viven en países donde sí que son endémicas este tipo de enfermedades, sí que existe este riesgo. Lismaniosis, el PIAM, el tifus exantemático, las borrelias y otras riquetiosis. Respecto a los compuestos químicos, bueno, aquí hablamos de enfermedades profesionales causadas por metales, ¿vale? Por metales de diferentes características, que pueden ser tanto por su manipulación, por su empleo, por sus compuestos derivados, etc. Aquí hablamos, por ejemplo, del berilio, hablamos también del cadmio, del cromo. Es muy importante hacer referencia a los cromatos y a los dicromatos alcalinos y el ácido crómico, que son bastante tóxicos. También al fósforo y, muy importante, el mercurio y el plomo, ¿vale?, en sus diferentes versiones. El plomo tanto para la fabricación de determinados productos químicos como su extracción. El mercurio también. Incluso había enfermedades, el famoso baile de San Vito, se ha producido en su tiempo cuando no había estudios fehacientes en toda la minería que se utilizaba para la extracción del mercurio. Otros elementos, también tenemos trabajos que se exponen a la inhalación de polvos, humos y vapores de antimonio y a la fabricación del ácido nítrico, que influye directamente en nuestro sistema circulatorio. En cuanto a las enfermedades por contaminantes químicos, bueno, aquí hay varias, ¿vale? Aquí hablamos de 5 elementos principalmente. La producción, empleo y manipulación sobre todo del bromo y todos sus compuestos inorgánicos. Los aldehídos, en los cuales está el acetaldehído, el aldehído acrílico, el aldehído benzoico, el formaldehído y el glutaraldehído.
enfermedades contraídas por alcoholes y fenoles y enfermedades contraídas por alifáticos y contraídas por aminas. Tenéis que tener en cuenta que aunque cada uno de estos elementos, por ejemplo, cuando hablamos de aminas, digamos, es un grupo de elementos químicos que es amplísimo, es un grupo amino, es un grupo NH3, ¿vale? Entonces, aunque parezca que estamos hablando de un solo producto químico, en el fondo estamos hablando de infinidad de productos químicos, ¿vale? En los cuales se utilizan aminas dentro de su estructura orgánica, digo orgánica dentro de la química orgánica.